¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en las horas silenciosas entre la muerte de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección? Las Escrituras nos revelan destellos de un misterio profundo, el descenso de Jesús al Seol, aquel lugar invisible donde reposaban los muertos, donde la luz del Evangelio aún no había irrumpido con toda su fuerza. En la antigüedad, el pueblo de Israel hablaba del Seol como un reino de sombras. Job lo describía como la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, un lugar donde no hay orden y la luz es como densas tinieblas. Job capítulo 10 versículo 21 y 22. Los salmos lo llamaban el silencio y el abismo. Para el hombre, era el destino inevitable. Todos los que descienden al polvo se postrarán delante de él. Salmo capítulo 22, versículo 29. Pero en medio de este panorama sombrío existía una esperanza. Los profetas anunciaban que uno vendría que rompería las cadenas de la muerte. Isaías había declarado que el siervo de Dios fue cortado de la tierra de los vivientes. Isaías capítulo 53, versículo 8, pero también que vería la luz y quedaría satisfecho. Cuando Cristo exhaló su último aliento en el Gólgota, los cielos se oscurecieron, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Era el anuncio de que algo más grande estaba ocurriendo en el mundo invisible. Jesús, entregando su espíritu en manos del Padre, descendía al Seol. Y no descendía como un prisionero más, sino como el conquistador. Pedro, en su primera carta, declara que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro versículo 3, versículo 19. El apóstol nos abre una ventana a un evento cósmico. En las profundidades de la muerte, el Hijo de Dios se presentó ante los que estaban cautivos. Imagina la escena. Las tinieblas del Seol, acostumbradas al lamento, al gemido de las almas y al peso de la condena, de pronto son interrumpidas por una presencia gloriosa. El león de la tribu de Judá ha descendido. Los justos que aguardaban la promesa levantan sus ojos. Las sombras retroceden, y el eco de su voz resuena con poder. Yo soy el que vive, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis versículo 1, versículo 18. Este no era un descenso de derrota, sino de proclamación. No era el final, sino el inicio de la victoria más grande. Allí, en las entrañas del mundo invisible, Jesús marcaba el comienzo del fin del poder de la muerte. El Seol estaba dividido. Por un lado, el seno de Abraham, el lugar de consuelo donde los justos esperaban la redención prometida. Por otro, el abismo de tormento, donde los impíos permanecían bajo condena. Ambos eran realidades dentro del mismo reino invisible. Jesús mismo había descrito esta separación en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 10. El mendigo justo fue consolado en el seno de Abraham, mientras el rico sufría en el Hades. Una gran cima los dividía, imposible de cruzar por voluntad humana. Era un reino sellado hasta la llegada del Hijo de Dios. Cuando Cristo descendió, los justos que aguardaban, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, alzaron sus ojos. Ellos habían muerto creyendo en la promesa, pero sin recibirla todavía. La carta a los Hebreos nos dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hebreos 11:39. De repente, en medio de aquel silencio eterno, resplandece la luz. No era la luz del sol, ni del fuego, ni de antorchas humanas. Era la gloria misma del Verbo encarnado, que había vencido en la cruz, y su voz tronó como el rugido de muchas aguas. A los justos les anunció: el tiempo de la espera ha terminado. Yo soy el Mesías que ustedes creyeron sin ver.
Yo soy la simiente prometida a Abraham, el Rey eterno anunciado a David, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levántense porque la redención ha llegado. El seno de Abraham se estremeció. El gozo inundó a los que habían aguardado durante siglos. Aquellos que habían muerto en la fe entendieron que su esperanza no había sido en vano. La promesa se había cumplido en Jesús. Pero también, del otro lado de la cima, los impíos temblaron. Para ellos, la llegada de Cristo no era redención, sino juicio. Pedro explica que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro 3:19, no como una segunda oportunidad, sino como una proclamación solemne. La victoria es de Dios, la derrota pertenece a las tinieblas. Satanás, que pensó haber vencido al ver a Cristo clavado en la cruz, ahora observaba cómo en el mismo Seol su derrota quedaba expuesta. La cruz que parecía derrota se había convertido en el arma de la victoria eterna. En ese momento, las llaves del Hades cambiaron de manos. Cristo, con autoridad divina, arrebató de las tinieblas el poder sobre la muerte. El eco de sus palabras quedó grabado en lo profundo del Seol. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11. Así, la luz de Cristo atravesó las tinieblas del Seol, anunciando que el cautiverio había terminado para los justos y que el reino de las tinieblas jamás volvería a tener la última palabra. El Seol, por siglos, había sido un lugar de espera. Los justos estaban allí, con la mirada fija en la promesa de un Mesías que vendría a abrir el camino hacia la vida eterna. Ahora, en aquel instante glorioso, esa promesa se hacía realidad en la persona de Jesús. El profeta Isaías lo había anunciado: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Cristo en las entrañas del Seol estaba cumpliendo esa profecía. Su voz resonó como un decreto real, rompiendo cadenas invisibles. Hoy se cumple lo escrito. Ustedes que han aguardado la promesa, salgan. Ustedes que creyeron sin ver, levántense, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Las prisiones espirituales se abrieron. El poder de la muerte que había mantenido cautivos a los justos fue quebrado en un instante. Aquellos que habían esperado con fe, Abel, el justo que ofreció mejor sacrificio, Noé, que construyó el arca en obediencia, Abraham, padre de la fe, Moisés, libertador de Israel, David, el rey conforme al corazón de Dios, los profetas que fueron perseguidos y asesinados, todos ellos se pusieron de pie. El seno de Abraham se transformó en un escenario de júbilo indescriptible. Los cánticos de victoria comenzaron a elevarse. Lo que siglos de espera no habían logrado, Cristo lo consiguió en un solo acto de amor y poder. Su muerte en la cruz había traído vida a los muertos. La Escritura lo confirma en Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este versículo nos revela el cumplimiento del momento. Jesús tomó a los cautivos del Seol y los trasladó hacia la gloria prometida. Satanás y los poderes de las tinieblas fueron testigos impotentes. La liberación no podía ser detenida porque era un decreto eterno del Padre. El león de Judá había rugido, y su voz era más fuerte que toda cadena. Los justos comenzaron a seguir a Cristo como un ejército triunfante detrás de su rey. El Seol, que había sido su cárcel, ya no podría retenerlos jamás. La victoria estaba sellada. El antiguo enemigo de la humanidad, la muerte, fue despojada de su dominio. Lo que antes era un callejón sin salida, ahora se había convertido en un camino abierto hacia la eternidad. Y en esa procesión gloriosa,
Cristo iba al frente, llevando en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, proclamando que su reino jamás tendría fin. El momento había llegado. La obra de la redención no solo había sido proclamada en la tierra, sino también en las profundidades del Seol. Ahora Cristo, acompañado por la multitud de justos rescatados, ascendía victorioso. El salmista lo había profetizado siglos antes. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmo 20. Imagina la escena. Las puertas eternas de los cielos, cerradas desde la caída del hombre, comienzan a abrirse. Los ángeles observan con asombro. Nunca antes habían presenciado un desfile semejante. A la cabeza marcha Cristo, con las marcas de la cruz en sus manos y en sus pies, trofeos eternos de su victoria. Detrás de él, como una procesión gloriosa, los justos liberados avanzan. Ya no están en sombras, ya no están en silencio, ahora son recibidos en la presencia de Dios. Los ángeles asombrados proclaman: ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta retumba como trueno: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Lo que Adán perdió en el Edén, Cristo lo estaba recuperando en ese instante. El hombre, creado para caminar en comunión con Dios, había sido desterrado por el pecado. Pero ahora, en Cristo, los redimidos regresaban al hogar eterno. El apóstol Pablo lo explica con palabras de victoria. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Cada paso de Cristo y de los justos liberados era una humillación para las tinieblas y una exaltación del poder de Dios. Los cielos estallaron en adoración, las huestes celestiales entonaban cánticos que resonaban en toda la eternidad. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:2. Y en medio de esa adoración, Cristo presentó a los redimidos delante del Padre, no como siervos, sino como hijos, no como exiliados, sino como herederos. El sacrificio en la cruz había abierto el camino. La sangre del Cordero había reconciliado al hombre con Dios. La eternidad presenció aquel desfile triunfal, donde la muerte fue vencida. El Seol fue despojado y los justos encontraron reposo en la gloria de su Creador. La obra estaba consumada, la victoria era total y el reino de Dios quedaba establecido para siempre. Lo que Cristo hizo en aquellos 3 días no quedó como un evento aislado en la historia espiritual. No fue solamente una hazaña cósmica, sino una victoria que hoy está viva en cada creyente que pone su fe en Él. El apóstol Pablo lo declara con firmeza: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 2 Corintios 15. Con estas palabras nos recuerda que la muerte, que por siglos fue el terror de la humanidad, ha sido despojada de su poder. Ya no tiene la última palabra. En Cristo la muerte se ha convertido en un tránsito hacia la vida eterna. Cuando Jesús salió victorioso del Seol, no solo liberó a los justos de aquel tiempo, también aseguró nuestra victoria. Efesios 2:6 lo expresa de manera gloriosa: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, lo que Él conquistó, lo compartió con nosotros. Hoy, gracias a su triunfo, ya no estamos bajo condenación. La culpa del pecado ha sido cancelada en la cruz. Colosenses 2:14 lo afirma, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que nos separaba de Dios ha desaparecido para siempre.
Pero esta victoria no solo es una promesa futura, es también una realidad presente. Cada vez que enfrentamos pruebas, tentaciones o temores, podemos recordar que Cristo ya venció, que no estamos luchando por una victoria, sino desde la victoria. El enemigo puede intentar atemorizarnos, pero sus cadenas fueron rotas en el Seol. La resurrección de Jesús es la garantía de que nuestro futuro está asegurado. Como dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto significa que la tumba ya no es el final de nuestra historia. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. La muerte física es solo una puerta hacia la eternidad gloriosa en su presencia. Por eso el misterio de los 3 días no es solo un relato épico del pasado, es la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza y la razón de nuestra adoración. Cristo descendió, venció y ascendió para que tú y yo podamos vivir libres, seguros y con una esperanza inquebrantable. La victoria que Él ganó en el Seol nos pertenece hoy, y nada, absolutamente nada, podrá arrebatárnosla. El amanecer del tercer día no fue un amanecer cualquiera. La tierra que había temblado en el momento de la muerte de Cristo ahora se preparaba para estremecerse con un poder aún mayor. La resurrección, Mateo 28:2 lo describe con solemnidad. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ese terremoto no fue causado por fuerzas naturales, sino por el poder de Dios abriendo el sepulcro y declarando que la muerte ya no tenía dominio sobre su Hijo. La tumba vacía no fue para que Cristo pudiera salir, sino para que los hombres pudieran entrar y ver que Él ya no estaba allí. Porque el Hijo de Dios, con el poder del Espíritu Santo, se había levantado, rompiendo las cadenas de la muerte para siempre. El profeta Oseas lo había anunciado siglos antes. «Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol». Oseas 3. Ese día, esa profecía se cumplió plenamente. El Seol fue despojado, la tumba fue vencida y la vida se levantó en victoria eterna. Imagina la escena. Los soldados romanos que custodiaban la tumba cayeron como muertos al ver el resplandor del ángel. Las mujeres que venían con lágrimas a ungir el cuerpo de Jesús se encontraron con el anuncio más glorioso que un ser humano puede escuchar. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo Mateo 20. El universo espiritual entero fue testigo. Los ángeles celebraban, los demonios temblaban, la creación entera se estremecía al contemplar al autor de la vida salir de entre los muertos. La resurrección no fue un simple regreso a la vida como el de Lázaro, fue la entrada a una vida incorruptible, glorificada y eterna. Jesús resucitó como el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, inaugurando una nueva humanidad redimida y victoriosa. Ese amanecer no solo marcó el triunfo de Cristo, sino también la garantía de nuestra esperanza. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él venció, nosotros también venceremos. El silencio de los 3 días terminó con un grito eterno de victoria. Y ese grito aún resuena hoy. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La resurrección de Cristo no fue un detalle adicional del Evangelio, fue el corazón mismo del mensaje, la piedra angular sobre la cual descansa nuestra fe. El apóstol Pablo lo expresó con absoluta claridad en 1 Corintios 15:16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia. Sin la resurrección, la tumba seguiría siendo el destino final del hombre. Sin la resurrección, la esperanza del Evangelio sería una ilusión.
Pero Cristo resucitó, y con ello todo cambió para siempre. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, su mensaje no se centraba únicamente en la muerte de Jesús, sino en el hecho de que Él había vencido a la muerte. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó en Jerusalén y declaró: «Al que Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Hechos 2:24. Ese testimonio se convirtió en el núcleo del cristianismo primitivo. No era una filosofía, no era una tradición religiosa, era la proclamación de un hecho: la tumba está vacía. El mundo podía discutir teologías, podía debatir interpretaciones, pero no podía negar la evidencia de un Cristo vivo. La resurrección confirmó todo lo que Jesús había dicho de sí mismo. Cuando Él proclamó: «Yo soy la resurrección y la vida», Juan 11:25, esas palabras no eran metáforas, eran una verdad eterna, validada en la mañana del tercer día. Y aún más, la resurrección es la garantía de que todas sus promesas se cumplirán. Si Él venció lo más imposible, la muerte, ¿cómo no cumplirá lo demás? Por eso el apóstol Pablo escribió con convicción: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Corintios 15:20. La victoria de Jesús no es solo suya, es también nuestra. Él es las primicias, nosotros somos la cosecha. Él abrió el camino, nosotros lo seguimos, y por eso cada creyente tiene una esperanza viva. Pedro lo afirma en Pedro 1:3. «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Esa esperanza viva es lo que sostiene a la Iglesia, lo que nos hace enfrentar el dolor, la persecución, la enfermedad y hasta la misma muerte con una seguridad inquebrantable. Nuestro Redentor vive, y un día nosotros también viviremos con Él. La resurrección no es solo historia, es la fuerza que transforma nuestra fe en certeza, nuestra esperanza en realidad, y nuestro evangelio en la proclamación más poderosa que el mundo jamás haya escuchado. Con la resurrección de Jesús, no solo se selló la victoria sobre la muerte, también comenzó una nueva etapa en la historia de la salvación, la era de la Iglesia sostenida y guiada por el poder del Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, confirmando con señales y enseñanzas que realmente había resucitado. Les habló acerca del reino de Dios y les dio una promesa: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. La resurrección no fue el final de la misión de Cristo, sino el inicio de una misión mucho más amplia: llevar las buenas nuevas de la vida eterna a todas las naciones. La Iglesia nacía no de una idea humana, sino del poder de un Cristo vivo. 10 días después de la ascensión, la promesa se cumplió en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como viento recio y lenguas de fuego. Hechos 2:2-3. Aquellos hombres que antes estaban escondidos por miedo, ahora salieron con valentía, proclamando a todos que Jesús había resucitado. La resurrección se convirtió en el mensaje central de la Iglesia. Pedro lo declaró con fuerza: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hechos 2:32. Ese testimonio, sellado por el Espíritu Santo, fue tan poderoso que en un solo día 3,000 personas se añadieron a la fe. Desde entonces, cada generación de creyentes ha vivido bajo esta realidad. Cristo está vivo y su Espíritu habita en nosotros. Por eso la Iglesia no es un edificio, sino un cuerpo vivo, un pueblo redimido que refleja al Cristo resucitado en la tierra. La resurrección también inauguró un nuevo pacto.
Ya no vivimos bajo las sombras de sacrificios de animales, sino bajo la sangre derramada una sola vez y para siempre en la cruz. Y el Espíritu Santo es el sello de ese pacto, la garantía de que pertenecemos a Dios y de que heredaremos la vida eterna. Efesios 1:3. Cada vez que la iglesia se reúne en adoración, cada vez que un creyente ora, cada vez que alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, la victoria de la resurrección se manifiesta en la tierra. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está obrando hoy en nosotros. Así comenzó la nueva era, la del Espíritu Santo derramado sobre toda carne, la de la Iglesia expandiéndose hasta los confines del mundo, la de un evangelio vivo que sigue transformando vidas porque su fundamento es un hecho innegable. Cristo ha resucitado y vive para siempre. La resurrección de Jesús no fue un hecho aislado, ni un triunfo personal. Fue la primicia de lo que vendrá, la semilla que garantiza la cosecha final de redención. El apóstol Pablo lo expresó con claridad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Corintios 15:20. Esto significa que la tumba vacía no solo anuncia la victoria de Cristo, sino también la nuestra. Su resurrección es la promesa de que un día todos los que creemos en Él también seremos levantados para vida eterna. La muerte, que por siglos ha sido el enemigo invencible, ya no tiene la última palabra. Jesús mismo lo aseguró: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 8. Con estas palabras, Cristo selló la esperanza más grande de la humanidad. No vivimos para un destino de polvo y olvido, sino para un futuro glorioso en su presencia. El apóstol Pablo lo llamó nuestra esperanza bienaventurada. Tito 2:13, el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los justos. Ese día, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los que estemos vivos seremos transformados. Corintios 15:52. El cuerpo débil, marcado por enfermedad, dolor y muerte, será revestido de inmortalidad. No habrá más lágrimas, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Todo será restaurado bajo el señorío de aquel que venció a la muerte. La resurrección de Cristo es entonces una garantía. Es como un contrato firmado con la sangre del Cordero que asegura que Dios cumplirá su promesa de vida eterna. Cuando miramos la tumba vacía, no vemos solo el triunfo de ayer, sino la seguridad de mañana. Esta esperanza es la que sostuvo a los primeros cristianos en medio de persecuciones, cárceles y martirios. Sabían que aunque sus cuerpos fueran destruidos, había una gloria reservada en los cielos, y esa misma certeza sostiene hoy a millones de creyentes que enfrentan pruebas, enfermedades y sufrimientos. La resurrección de Cristo nos asegura que nuestro futuro está en manos de aquel que venció la muerte. Por eso, Pablo exclamó con gozo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Corintios 15:30 y 55. La respuesta es clara. El aguijón ha sido quitado, la victoria está en Cristo, y el futuro de los redimidos es glorioso. La resurrección no es solo un evento pasado, es una promesa activa que camina con nosotros día a día. Nos recuerda que lo mejor aún está por venir, que nuestra historia no termina en la tumba, sino en la eternidad. Y así cada amanecer es un recordatorio de lo que Dios hará. Nos levantará a una vida incorruptible, nos transformará a imagen de su Hijo y nos introducirá en un reino que no tendrá fin. La resurrección de Cristo no solo marcó el fin de la muerte y la esperanza de nuestra vida eterna. Fue el inicio de un reinado inconmovible que se extiende más allá del tiempo y del espacio. Hoy Cristo está vivo y sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todo principado y potestad. El libro de Apocalipsis nos abre una ventana a esta realidad gloriosa.
Juan, en la isla de Patmos, vio al Cristo resucitado en toda su majestad. Vi al Hijo del Hombre, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:13-17. El mismo que murió en la cruz y fue sepultado, ahora resplandece como Rey inmortal. La resurrección no terminó en un sepulcro vacío, condujo al trono celestial, desde donde Cristo reina, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Corintios 15. El que venció la muerte tiene en sus manos las llaves del Hades y de la vida eterna. Cuando Él regrese, no lo hará en debilidad, sino en gloria. Juan lo describe así: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11-16. Ese será el clímax de la historia humana, el retorno triunfal del Cristo resucitado, el establecimiento pleno de su reino eterno y la derrota definitiva de Satanás, del pecado y de la muerte. Los cielos y la tierra nueva serán habitados por aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Allí ya no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo. Apocalipsis 21:22. La luz no dependerá del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios iluminará la ciudad, y el Cordero será su lumbrera. La resurrección, entonces, no es solo un evento pasado ni una esperanza futura, es el fundamento de toda la eternidad. Todo lo creado encontrará su plenitud en Cristo resucitado. Todo lo caído será restaurado bajo su dominio, y todo lo que ahora vemos como un reflejo, lo contemplaremos cara a cara en la gloria. Por eso, la proclamación de la Iglesia a lo largo de los siglos sigue siendo la misma. Cristo vive, Cristo reina, Cristo volverá. La resurrección nos asegura que el final de la historia no es oscuridad ni derrota, sino luz eterna y victoria gloriosa. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10. Ese será el triunfo eterno, el Cristo resucitado, reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando por los siglos de los siglos.